Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy continuamos nuevamente con estudios bíblicos con mi hermanito Pedro Rodríguez, con el seminario Reyes de la Biblia. Hoy entraremos por primera vez, el primer libro de Reyes, Primera de Reyes. Todo suyo, hermanito Pedro. Dios les bendiga y Dios les guarde grande y poderosamente. Ok, buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Agradecido del Señor de poder estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios, donde pues cada viernes los unos a los otros pues nos edificamos, nos animamos, nos exhortamos y lo más importante pues compartimos el entendimiento de la palabra de Dios que leemos juntos, ¿verdad? Que es lo que tratamos de hacer siempre, ¿verdad? Edificarnos y instruirnos en el Señor. La semana pasada pudimos estar compartiendo sobre una lección, le dimos finalización a una lección que titulamos Edificando Casa para Dios, ¿okay? Que pudimos, creo que por tres viernes, estudiarla y extraerle pues, la mayor cantidad de información posible. Y pudimos hacer algunas comparaciones con algunos pasajes del Nuevo Testamento, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios específicamente, donde pudimos extraer aprendizaje para nosotros en este tiempo, por supuesto, aplicación para nosotros en este tiempo de cómo edificamos la casa de Dios hoy, ¿verdad? Y bueno, entre tantas reflexiones y aplicaciones, pues, que la mayoría de nosotros pudimos compartir y aportar, pues que fueron de mucha bendición, pues está la primera casa de Dios. Yo soy yo ahora como templo de Dios, como casa de Dios. Hablábamos de la iglesia también, la casa de Dios, la iglesia, la importancia de la organización de la iglesia, del Señor, la organización bíblica, la necesidad de que nos organicemos, ¿verdad? De que Dios nos dé nuevamente esa visión de establecer ancianos, maestros, diáconos, evangelistas, que nos organicemos y que pongamos de parte, o sea, pongamos en nuestro corazón verdaderamente ese enfoque. Hablábamos también de la edificación con la palabra de Dios a los demás miembros, los demás miembros del rebaño, miembros de la iglesia. Hablábamos de la iglesia también como edificio de Dios, como cuerpo que necesita ser edificado. Y bueno, pudimos realmente sacar mucho provecho, ¿verdad? De lo que representó la edificación del templo, la construcción del templo que Dios puso pues, en el corazón de David y que David le traspasó o le transfirió a Salomón, ¿verdad? Como Dios se lo había ordenado, porque Dios había ordenado que fuese Salomón, no solamente quien fuese el futuro rey, sino también quien edificara casas a su nombre. Entonces, pudimos ver en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, la mayor parte de esas instrucciones de parte de David a Salomón, ¿verdad? Cuando David en el capítulo 21 de Primera de Crónicas, primeramente tiene la visión en su corazón y cómo Dios pone en su corazón el hacer el templo, cómo David también le habla a Salomón en la mitad del capítulo 21, le da la ordenanza a Salomón, la orden, el mandamiento de que él edifique casa, y luego al final del capítulo 21 pudimos ver a David hablándole a los dirigentes, ¿verdad? De la nación que rodeaban a Salomón, David pidiéndole de antemano a ellos que ellos apoyaran a Salomón cuando a Salomón le tocara edificar la casa. Y entre las palabras que más nos llamó la atención fue las primeras palabras de David, pues en ese capítulo 21, una casa que debía ser magnífica por excelencia. Quiere decir que cuando nos enfoquemos en hacer ese servicio de edificar casa, debemos entender que debe ser algo magnífico porque se trata de Dios, es para Dios. Entonces, en Primera de Crónicas dijimos que el énfasis principal se hacía en eso, ¿verdad? En el templo. Y en los capítulos siguientes, después del capítulo 21 de Crónicas, que estudiamos la semana pasada, da más instrucciones e indicaciones sobre los porteros, los cantores, los levitas y muchas cosas que tienen que ver con eso, con el templo como tal. Y en clases anteriores
pudimos decir que, o explicamos, mejor dicho, que Primera de Crónicas estaba orientada a eso, al pueblo, estaba dirigida al pueblo de Israel después de haber regresado del exilio, y que tenía pues que ser motivado a eso, pues a reconstruir el templo que estaba derribado y a levantar las murallas que estaban derribadas pues, en los tiempos de Esdras y Nehemías. Entonces, Crónicas tiene mucho ese énfasis sacerdotal, ¿verdad? Del trabajo que hay que hacer, en este caso, para reconstruir el templo derribado y las murallas caídas. Y por eso se encuentra mucha historia y mucha instrucción en Crónicas al respecto, era sobre reconstruir el templo, porque era para animarlos. ¿Okay? En esta ocasión nos vamos a trasladar por primera vez al libro de los Reyes, ¿verdad? En todo el tiempo que llevamos estudiando los Reyes de la Biblia, creo que 1 año y 2 meses, o 1 año y 6 meses, bueno, no soy muy bueno con la fecha, no hemos tocado el libro de los Reyes. ¿Verdad? Hoy vamos a comenzar a abordar el libro de los Reyes. Hemos estudiado principalmente 1 y 2 de Samuel, y a veces íbamos a Crónicas y hacer referencias allí en Crónicas, pero hoy por primera vez vamos a entrar al libro de los Reyes. Y antes de entrar allí, pues es importante que notemos en el capítulo 1, donde les pido que por favor abran su Biblia, que inicia el libro de los Reyes un poco diferente a como obviamente inicia Samuel y a como inicia también en este caso Crónicas, ¿okay? Por las cosas que ya hemos comentado. Crónicas empieza hablando de números, de genealogías y de cuestiones así, pues de orden, de descendencia de los levitas, de los sacerdotes y todas esas cosas, porque era para reorganizar a los israelitas después del exilio, ¿verdad? Y animarlos a trabajar en el templo. Pero acuérdense que fue escrito, en este caso, era cuando ellos aún estaban en exilio, era cuando ellos aún estaban cautivos en Babilonia. Y Reyes, en este caso, a diferencia de Samuel, a diferencia de Crónicas, se escribe para darles un porqué, una respuesta o un porqué ellos estaban exiliados. ¿Okay? Y acá entra a hablar directamente de David, ¿verdad? Ya mostrando a un David en sus últimos días, ¿okay? Ya en sus últimos días, ¿okay? Es una de las particularidades de Reyes, ya cuando David prácticamente está, por decirlo de algún modo, inhabilitado. De hecho, de esa manera se presenta en los primeros 4 versículos del capítulo 1, ¿verdad? Como un David que ya no tenía la capacidad de darse calor a sí mismo por su avanzada edad. Probablemente más de 70 años tenía David. Y pudiéramos decir, oye, pero todavía con 70 años una gente fuerte, ¿verdad? Pero debemos recordar el estilo de vida que llevó David. David, muchos creen que David vivió la vida de 4 personas, ¿verdad? Por lo intenso de sus jornadas, de sus años huyendo en el desierto, sus jornadas militares, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando David llegó a esos 70 y algo de años, ya estaba extremadamente desgastado. Entonces, ya pudiéramos decir que en Primera de Reyes, pues ya había acontecido pues todo lo que vimos en Crónicas, ¿verdad? Ya David había dado delegación a Salomón, ¿verdad? De lo que era el templo, ¿verdad? Lo que era la edificación del templo, y aún faltaba, ¿verdad? Que David le sucediera el reinado, cosa que sucede en el capítulo 2, en este caso de Primera de Reyes, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver un acontecimiento bien especial en este capítulo 1 de Primera de Reyes, en donde David nuevamente, pues vamos a ver una escena de rebeldía, una escena de sublevación y algo que pues ya nos tiene bien acostumbrada, ¿verdad? La trama, por decirlo de algún modo, de la vida de David, algo que no es nuevo para él y que a pesar de su avanzada edad y de su condición casi que pues de reposo, por decirlo de algún modo, a pesar de todo, pues procede sabiamente y actúa con sagacidad. Pero por supuesto también vamos a ver la intervención, en este caso de Natán, ¿verdad? El profeta, quien aparece nuevamente, que Natán se había aparecido por allá cuando lo que sucedió con Betsabé en 2 de Samuel, ¿verdad? Todos se van a acordar cuando él pecó con Betsabé, apareció, entró en escena Natán, y nuevamente Natán interviene de una manera decisiva. Y lo interesante es que David, a pesar de que Natán pues le corrigió y le confrontó con el pecado que cometió,
pues siguió siendo de confianza en el reinado de David. David, a pesar de que Natán le denunció y le confrontó, pues David igualmente siguió teniéndolo como hombre de su confianza, era valioso. Y es la clase de gente que nosotros tenemos que pedirle a Dios que ponga a nuestro alrededor, gente como Natán, que tengan la valentía, ¿verdad?, de corregirnos y de confrontarnos con la palabra de Dios cuando obviamente no estemos haciendo las cosas bien. Y este hombre pues intervino de manera especial ya en estos últimos días de la vida de David. ¿Okay? Estamos ya como casi que cerrando ya el ministerio de David como tal. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene alguna aportación o algo que quiera traer a colación de la clase pasada o de lo que vamos a comentar ahorita, siéntanse en libertad, pues como siempre le decimos cada viernes, de hacerlo con toda confianza. Si no tienen, pues vamos a entrar a la lectura. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. ¿Okay? Quien nos pueda colaborar con la lectura de los primeros 4 versículos para ver qué aprendemos allí. De primera Leo, de mi hermano querido. Por favor. Primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. Abisag sirve a David. Cuando el rey David era viejo y avanzado en día, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, su siervo, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ok. Yo particularmente cuando inicio la lectura de este capítulo 1 del libro de los Reyes, me pregunto, o sea, ¿por qué propósito o por qué comienza mostrando a David, ¿verdad?, en esta condición? Es algo que yo me preguntaba, ¿verdad? Y claro, entre varias respuestas, yo creo que lo que está tratando de mostrar es, como dice allí en la primera línea, viejo y avanzado en día, ¿verdad? Quiere como mostrarnos la condición de David. Ya David prácticamente estaba en su cama, acostado, un poco de repente desentendido de lo que ocurría a su alrededor, porque prácticamente lo que sucede después del versículo 5, la sublevación y todo eso ocurrió sin que David lo supiera. O sea, ya David estaba, por decirlo de algún modo, algo desconectado y desentendido. Estaba avanzado de edad. ¿Okay? No es tanto como para mostrar la incapacidad o la poca virginidad de David, sino en este caso su estado avanzado, de edad, su condición o su incapacidad, por decirlo algo. Sin embargo, como lo dije al inicio de la clase, David hizo cosas en el transcurso del capítulo 1 que a pesar de su avanzada edad, pues muestran pues su cierta capacidad y facultad que aún tiene. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o alguna, buenos días, hermana Rosalba, le bendiga a usted también. Si alguien tiene alguna aportación o algo que quiera comentar de esto, primero. Hermano, yo creo que David nos acostumbramos a verlo en los primeros tiempos como guerrero. Ajá. Ya cuando lo miramos acá realmente es otra persona, pero realmente debemos de reflexionar que en la vida así es, ¿verdad? Los procesos naturales de que a pesar de hacer un análisis de él, de todo lo que hizo como rey, ahorita me estaba viniendo, recuerdo cuando dije que se paseaba en el templo y le dijo, trégame a esta mujer, o sea, realmente se ve ahí una persona fuerte, pero la Biblia dice que todo eso tenemos que aprender a vivir una vida sencilla, porque todo va terminando. A veces una de las cuestiones que cuando la persona tiene toda la fuerza, toda la vitalidad,
ve un poquito como de reojo o por encima de los demás. Y hay que darse cuenta que todos necesitamos, por ejemplo, lo que tenemos nietos, hijos, hay que cuidarlos como que no, porque volvemos de vuelta. El proceso es, regresamos nuevamente a esa etapa donde yo hoy estoy cuidando a un niño, pero ese niño me va a cuidar después. Y mucha gente, y aquí tiene que ver mucho con lo que dijo Jesucristo, que lo que sembráramos de eso vamos a cosechar. Entonces me hace reflexionar en eso, hermano. La importancia que tiene de uno, no importa la vitalidad que tenga, pero volvemos de vuelta al mismo lugar. Señor lo bendiga, hermano. Amén, amén. Gracias, hermano Iván. Eso es correcto, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios, y todos vamos para allá, ¿verdad? Como dice el hermano, estábamos acostumbrados a ver a un David vigoroso, fuerte, pero llegó el momento de su vejez. Y esto era algo muy cultural en aquellos tiempos, en los reinos orientales, algo que acostumbraban a hacer con los reyes, con las personas de las monarquías, cuando estaban en esa condición. Siempre le traían alguna concubina o alguna mujer joven, atractiva, como para tratar de darle algo de vitalidad, por decirlo de algún modo, al rey, al monarca en este caso. Pero no funcionó, pues en el caso de David, pues dice que no la conoció, nunca la conoció, pues, ¿verdad? A pesar de todo el aspecto físico, la apariencia física, ¿verdad? Que era una joven hermosa, dice, ¿ok? No la conoció. Entonces ya David realmente estaba bien envejecido. Más que todo es lo que intenta mostrarnos el pasaje en esta ocasión. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra reflexión? ¿Verdad? Si no la hay, pues vamos a continuar la lectura, ¿verdad? Que alguien nos colabore a leernos el versículo 5. Buenas tardes, hermanitos. Bendiciones a todos. Buenas tardes, hermana Nelly. ¿Cómo está, hermano Pedrito, y a todos? Yo tengo, no más que comentario, ¿no? Sino que tengo algo, mirando el versículo 2 que dice que quien se preocupó por David fue los siervos. No estuvo ahí un hijo después de haber tenido muchos hijos, un nieto, alguien. No sé si más adelante alguien se preocupará, pero ahí los que se preocuparon por el rey fueron los siervos. Como dijo el hermanito Iván, lo que se siembra se cosecha, pero sí es algo, una pena muy grande que hable ahí de que los siervos se preocuparon por él. Es mi comentario, hermanito. Sí, bueno, interesante, ¿verdad? Y ninguno de sus hijos, ni mucho menos ninguna de sus esposas iba a procurar traer una concubina. Obviamente, de lo que sí estaban preocupados, según lo que vamos a leer ahorita a partir del versículo 5, era del poder. Era el poder y era de quién iba a continuar en el poder. Eso sí era un asunto importante. Entonces, ¿quién nos puede colaborar con la lectura del versículo 5? Por favor. Y gracias, hermana Nelly. Buena reflexión. Cosechó lo que sembró. Hermano Pedro, solamente el versículo 5. Vamos a partir del versículo 5. Ah, bueno, yo se lo leo. ¿Hasta dónde? Todo. Hasta el 27. Hasta el 27. Sí. Ah, bueno, perfecto. Adonías usurpa el trono. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todo su día con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada,
el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Suelet, la cual estaba cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonía, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué, pues, reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no lo ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: viva el rey Adonías. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadot, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Amén. Amén. Gracias, Ali, por la lectura. Bueno, mis amados, estamos pues en presencia de la usurpación de Odonías y el intento de Odonías a través de su maquinación, a través de su propaganda, de su pompa, de su publicidad y de todo lo que vimos que estamos viendo que trató de hacer, pues, de tomar posesión del trono de David. Y quería pues preguntar, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que observamos en esta escena, en este cuadro? ¿Qué es lo que más le llama la atención y observa? Hermano. Se puede ver, hermano, que me parece que Salomón tenía una familia como desorganizada. O sea, me parece que no organizó, pues usted es el mayor y siempre hay dirección en la familia, ¿va? Bueno, por lo menos en la tradición, así por ejemplo acá en estos lugares es eso, ¿va?
siempre el padre va colocando a alguien el mayor, dándole respeto. Y se ve que ese orden no se vio allí. Entonces, y lo demás, pues, con lo que hace, pues, era la ganas de poder, cualquiera lo tiene, pero ahí realmente hace como trampa, por ejemplo, preparar un banquete y anunciarse. Me parece que todavía esas cuestiones como que se siguen. Vamos a estar comida para anunciar a el gobernador y todas esas cuestiones. Me parece que de por ahí se van sacando cosas que se van aplicando en el tiempo de hoy, pues. Y lo demás lo veo normal, pues, o sea, un proceso normal que te da ahí. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano Samuel, perdón, hermano, ¿cómo es que es tu nombre, hermano? Perdóname. Iván, hermano Iván. Hay un desorden, ¿verdad? Como dice, pero recordemos acá que Odonías era el hijo número 4, o sea, David tenía cinco varones y él era el cuarto. Dos de sus hermanos, el segundo y el tercero, ya habían muerto. En este caso era caramba, hermano, ayúdenme. Absalón. Había muerto el segundo y el tercero habían muerto, que era Amón y Absalón, que recuerden que ellos dos ya habían fallecido. Y el mayor de los varones de David, que ese sí es verdad que no recuerdo su nombre, no se nombró más, solo se mencionó una vez, pero no se nombró más. Entonces, según la tradición sucesoral de la monarquía, o según la tradición, le correspondía el reinado, en este caso, a Odonías. ¿Okay? Por eso, en este caso, es probable, o sea, es una suposición, que él sale pues, a usurpar el trono, porque él era el cuarto. El mayor salió de la escena, el segundo y el tercer murieron, que era en este caso Absalón y Amón, y él, que era el cuarto, pues le correspondía. Pero en el reino de Dios, en la nación de Dios, no se trabajaba de esa manera según la tradición. Quien ordenaba quién iba a ser el rey era Dios mismo, ¿verdad? Porque era es teocrático. Y quien había designado Dios que iba a ser rey, mucho antes de esto, era Salomón. ¿Okay? Era Salomón en este caso. Aunque lo que sí aparentemente no está muy claro es que David no lo dejó claro. Pues lo que sí se ve es que David no lo dejó claro. ¿Okay? Pero sí, pues realmente se ve desinformación y deslealtad. Porque en la familia de David era algo que sucedía mucho, la deslealtad y este tipo de levantamientos y de traiciones. Claro que sí. Gracias, hermano Iván. Alejandro. Sí, varón, Dios te guarde. Analizando un poco lo que estoy, según la lectura que hizo nuestra hermana Ale aquí en Primera de Reyes, también noto que no saben esperar en Dios. O sea, ahí hay un problema de no saber esperar los tiempos de Dios. Eso como cuando el pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba del Sinaí y vamos a hacer otra idea, vamos a construir un becerro de oro y vamos a adorar y le pondremos que este es el que nos sacó con mano poderosa de Egipto. O sea, no hay esa paciencia de esperar la voluntad de Dios. Eso es algo que estoy notando aquí, y el pueblo, al ver David viejo, anciano, como un rey que no está haciendo ya su trabajo, entonces, bueno, el hijo viene a tomar posesión porque cree que lo puede hacer. Pero es que ya ha visto precedente con Absalón, ya sabe que hubo una revuelta, y claro, no está su padre como en el tiempo de Absalón, porque en el tiempo de Absalón David estaba como un guerrero muy fuerte y podía contra su hijo, aunque se le levantase, aunque le doliera y aunque lloró amargamente después de su muerte. Pero sabemos que Dios ha elegido a Salomón y lo ha Amén. dicho. Dios lo ha Gracias, elegido. Alejandro. Y cuando Dios elige, aunque se levante nación contra nación, aunque se levante quien se levante, siempre se va a cumplir el propósito de Dios. Aunque este hijo de David quiera cumplir su propósito, no lo va a lograr, no lo va a lograr. Amén, amén. Excelente, Alejandro. Buenísimo, buenísimo. Gracias por el aporte. A ver, Alice.
Bueno, mi amado hermano, algo que yo veo aquí es que este usurpador primero era de hermoso parecer. Y generalmente las personas cuando son hermosas, pues dicen, no, el mundo es mío, aquí el que le toca gobernar soy yo porque soy el más lindo y todo. Y entonces, bueno, este señor está usando lisonjas, está convenciendo al pueblo con comida, pero tú sabes que generalmente pues es por el estómago donde pues la gente la convence, ¿ve? Sobre todo para elegir a un rey. Bueno, eso lo vemos en Venezuela, ¿no? Con la caja de clavos. Pero entonces resulta que este tipo está usando todo esto para ganar favor, para sí, pues entonces, siempre que quieren desviar los planes de Dios, son con lisonjas, son con regalos, son con palabras suaves. Comprando conciencia. Ajá, comprando conciencia, ¿verdad? Entonces, eso lo hemos visto nosotros en lo largo de que se ve, cuando quieren atacar la sana doctrina, siempre van a hacerlo complaciendo, lisonjeando al corazón de cualquiera, ¿verdad? Y eso nosotros, ahí lo vemos en Romanos capítulo 16, cuando toda esta gente que tenían esa confusión como con respecto a la gracia, pues lo hacían con lisonja, y es lo que yo estoy viendo aquí, pues. Dios tiene unos planes y entonces, y hay otros que están queriendo desvirtuar esos planes, pues comprando las conciencias del pueblo, y eso siempre eso ha sido así. Sí. Siempre, toda la vida. Gracias. Ok, gracias, Ali. Hermanos, antes de continuar las participaciones, quería hacer algunas aclaratorias, ¿verdad? Y hacer algunas menciones. Número uno, considerando también lo que comentó Alejandro, cuando Dios tiene establecido algo, cuando Dios tiene determinado algo, específicamente sus monarcas, o sea, quien va a reinar, o sea, eso nada ni nadie lo puede cambiar. El plan de Dios, nosotros sabemos que está establecido claramente, que ya Dios había establecido, ya Dios había designado a Salomón. Y vemos ambición y desesperación en Odonías, ¿verdad? Vemos desesperación. Él no esperó en Dios para nada. Él no esperó en Dios para nada, ¿verdad? Él tenía simplemente ambición humana. Y ahí no está la bendición de Dios en este caso. Por otra parte, es importante que veamos también el carácter de este hijo de David, ¿verdad? De Odonías. Y para más o menos entender un poco el carácter de Odonías, es necesario que veamos lo que dice el versículo 6, que nos detengamos ahí un momentico, ¿verdad? Para que más o menos veamos cómo se formó, cómo creció y cómo se desarrolló. Okay, fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Ese es un versículo que nos da a nosotros mucha información, ¿verdad? Sobre el carácter de Odonías. O sea, Odonías, en pocas palabras, nunca había sido corregido, nunca había sido disciplinado, nunca David le puso estorbo, ¿verdad? Porque nunca David le dijo, ¿por qué haces así? O sea, prácticamente siempre hizo lo que quiso hacer. O sea, siempre hizo lo que le provocó. O sea, no creció en la disciplina paterna, pues correctamente hablando, pues en este sentido, pudiéramos decir en términos, fue un consentido, ¿ok? Nunca David lo había entristecido, nunca David lo había entristecido. Entonces imagínense, tampoco es casualidad que después de eso, hay una palabra clave, dice, además, en el mismo versículo 6, este era de muy hermoso parecer, además de consentido, era de hermoso parecer, o sea, probablemente era un creído, ¿verdad? No más que todos los que estamos aquí somos feones, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Entonces, era de hermoso parecer y eso le da de repente cierto ingrediente. Y lo que se dice al final, ¿verdad? Del versículo 6, que no es casualidad,
y había nacido después de Absalón. Cuando dice había nacido después de Absalón, en el hebreo, soy muy experto en eso de las terminologías, pero básicamente dice que creció muy cerca de él, o sea, anduvo mucho con Absalón, ¿verdad? Y por supuesto aprendió bastante sus comportamientos y de sus conductas. Entonces, este versículo 6 nos muestra mucho el carácter de este muchacho y obviamente el por qué hizo lo que hizo, ¿verdad? Y es algo que de alguna manera u otra, pues a nosotros también nos debe, obviamente, llevar a la reflexión, primeramente por nosotros mismos, ¿verdad? O sea, gracias a Dios que nosotros, si tuvimos padres que nos disciplinaron, pues gracias a Dios por eso. Y también en nuestro trabajo como padres, ¿verdad? Cómo están creciendo nuestros hijos, cómo están desarrollándose nuestros hijos, y que de repente estamos sirviendo e instruyendo a otros en la palabra de Dios, ayudándoles y animándoles en su crecimiento. Nosotros también, o sea, nosotros disciplinamos sabiamente a las personas con amor, con humildad, o dejamos que la gente haga lo que quiera hacer. O sea, prácticamente lo que sucede cuando alguien no es disciplinado, cuando alguien no es instruido, todo lo que viene después, todo lo que se desencadena, ¿verdad? Y aquí vemos obviamente los resultados, nada más y nada menos ostentó y usurpó el poder. Creo que aquí nuevamente vemos una de las fallas de David, ¿verdad? En su papel como padre, ¿verdad? Obviamente pudimos ver meses atrás, semanas atrás, las fallas de David como padre en la atención, en la disciplina y en la crianza con sus hijos. Creo que aquí nuevamente eso está saliendo a colación y tiene algo que ver también con lo que estaba comentando el hermano Iván y la hermana Nelly, ¿verdad? Que David estaba cosechando lo que había sembrado, ¿verdad? En los primeros 4 versículos, cuando no vemos a sus hijos preocupados por él, sino a sus siervos. Entonces, vemos a sus hijos preocupados por el poder, realmente, por el poder. Y es realmente por falta de una educación, de una orientación y de un orden. ¿Okay? Simplemente es algo que yo observo muy particularmente y que nos debe también a nosotros llamar la atención y a reflexionar, ¿verdad? Como padres, cómo estamos educando, cómo estamos criando. Y en tercer y último lugar, ¿verdad? Obviamente, Odonías es un tipo de Satanás, es una figura de Satanás que obviamente siempre va a intentar usurpar el trono que no le corresponde a él, que le corresponde a Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, quien tiene los méritos suficientes para estar sentado en el trono. ¿Okay? Es algo yo muy particularmente observo. Y él siempre va a querer la gloria, él siempre va a querer el reconocimiento, él siempre va a querer la autoridad que no la merece, porque Dios no lo escogió a él para recibir eso. El único digno, el único que realmente es digno de estar sentado en el trono a la diestra de Dios es el Señor. Y por supuesto también hay más cosas que decir y que aprender. Entonces, estamos abiertos a los comentarios y a las aportaciones. ¿Okay? Hermano, ahí se puede ver, hermano, de que por eso no ponía orden. Y que pensándolo bien, él como militar, era disciplinado, o sea, no podemos saber qué. Pero ese es de la persona que pone orden afuera, menos en la casa. Exactamente. Y la otra cosa que se puede ver, analizándolo hasta ahí, viéndolo desde el 24, estaba unido con su madre. O sea, como que parece que ahí estaban, tanto su madre como este muchacho estaban, parece que se vuelve a repetir un poco de la historia de donde se eligen, donde se le quita la primogenitura. Entonces, como que es una cosa como hablada, pues. Entonces todo eso explíqueme. Me parece a mí, ¿con quién? Con Belsabet. ¿Quién? Natán. Ah, ok. Natán sí. Sí, Pues. así, había cierto complot ahí entre ellos dos. Bueno, realmente la alianza entre Natán y Belsabé era para impedir, ¿okay? El intento de Odonías de tomar el trono. Y de hecho esa alianza es buena y es necesaria, ¿okay? Porque si Natán no interviene,
Si Natán no hace lo que hace y de la manera como lo hace, yo creo que tristemente, o sea, aunque no era la voluntad de Dios, obviamente, pero muy probablemente él hubiese tomado el trono, pues. Y es algo que también tenemos que preguntarnos por qué Natán procede de esa manera. ¿Por qué Natán no va directamente a hablar con David y a decirle lo que está pasando? No sé si se han hecho esa pregunta. Yo me la he hecho. A ver, ¿quién quiere compartirnos? Hermano Agustín. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. Lo que me llama la atención también de esta, o sea, se ve que Adonías quería ser rey, tenía eso en su corazón, él quería apoderarse del reinado, como su papá estaba ya anciano y no podía gobernar. Pero lo que no entiendo es cómo Joab y el sacerdote Abiatar lo estaban apoyando, se lo estaban ayudando. Joab era el general era el hombre de confianza de David en este caso, ¿verdad? Era el general que comandaba las tropas de David. Y el sacerdote Abiatar también, o sea, era parte de las personas que David confiaba. Entonces vemos la actitud que ellos tenían al estar ayudando a Adonías, como dice el versículo 7, los cuales ayudaban a Adonías, o sea, lo ayudaban. Adonías tenía sus aspiraciones, quería ser rey, pero no entiendo por qué este general y este sacerdote lo estaban apoyando a Adonías para que, sabemos que el pueblo se va con el que le dé, como decía la hermana Alex. Si le dan comida, ellos buscan seguir a esa persona, la persona que lo sustente. Pero en este caso el general y el sacerdote apoyándolos a ellos. Entonces yo no sé, mi imaginación, lo que yo creo o pienso yo, que pudo haber sido porque ellos sabían que el rey iba a ser Salomón, porque era el que Dios había establecido, pero Salomón era joven, Amor todavía era niño, o sea, no tenía la edad suficiente para gobernar. A lo mejor ellos no veían en Salomón el rey que necesitaban en ese momento para que fuera, en vez de cuando David muriera, pues, el que suplantara a David después de su muerte. Y veían a lo mejor en Adonías el rey que ellos necesitaban, a lo mejor, quién sabe, porque aprendió también de Absalón, o sea, como tú decías, él estuvo al lado de Absalón, era el hermano más pequeño de Absalón, uno de los que le seguía, y él aprendió ciertas cosas que a lo mejor ellos veían en él algunas cualidades para que él gobernara Israel. Pero como decía Alejandro, Dios ya había escogido a Salomón, y cuando Dios escoge a uno, ya eso no hay quien lo quite. Como el caso de David, pues David, Dios lo escogió también para que fuera rey, y por más que Saúl trató de evitarlo, no pudo. Al final, David fue rey de Israel. Ese es mi comentario. Ok, bueno, hermano querido, como dices tú, pues, es como extraño ver a Joab y en este caso a Abiatar, actuando de una manera tan desleal con David, después de haber visto a un Joab tan leal a David, históricamente, ¿verdad? Tantos años de lealtad, pero debemos recordar pues que probablemente había algo de celos en este caso de Joab. Probablemente, o sea, debemos recordar que en 2 Samuel 19 David lo suplanta, ¿ok? Por lo que sucedió allí, pues, y colocó a Amasa en su lugar, lo reemplazó, y quien era en ese momento el comandante de las fuerzas era Benaía, pues ya Joab no era, en este caso, el general, como decir, el ministro de la defensa en ese momento. Y muy probablemente Joab andaba buscando eso, otra vez, al apoyar a Odonías, que cuando Odonías se montara en el trono, él nuevamente podría llegar a ser otra vez el ministro de la defensa, hablando en nuestros términos, pues. Igualmente, el sacerdote Abiatar probablemente sentía celos de Sadoc, quien era en ese momento cuando estaba David pues, a punto de morir el sacerdote. Pues, el sumo sacerdote era Sadoc y no era Abiatar, y Abiatar quería también ese puesto. Pues. Cuestiones personales, hermano, cuestiones personales ciegan la vista, ciegan la visión espiritual de la gente. A pesar de haber sido leales, a pesar de haber estado con David,
por tantas décadas, en tantas batallas, en tantas cosas, pues en este momento no mostraron lealtad. Simplemente como hermano, pregunta, hermano. ahí yo creo que se puede ver claramente cuando dice muerto el rey, vive el rey. O sea, el general de defensa estaba claro cómo estaba, porque ellos van a seguir sobre el poder. Eso no, me parece que no. Es una condición humana que casi todos, en todos los tiempos de la vida. Así es, así es. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aportación? Yo considero también que en este caso, desde el profeta Natán, algo que yo me preguntaba, o sea, ¿por qué él no fue directamente a hablar con David al enterarse de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas? Y muy probablemente Natán, conociendo a David y cómo David defendía a sus hijos y todas esas cosas, era probable que si Natán llegaba directamente a hablar con David, a contarle lo que pasaba, pues, tal vez iba a ser un poco difícil que David creyera. Entonces, por eso probablemente Natán organizó de esa manera, pues como lo organizó, pues la información que se le iba a dar a David. Llamó a Betsabé, que fuera primero Betsabé, que Betsabé le diera la información, y él iba a tratar de llegar en un momento especial, pues cuando Betsabé estuviera hablando, para él venir a confirmar la información de lo que estaba sucediendo allá afuera. Y bueno, dio resultado la estrategia de Natán, ¿verdad? Va a Betsabé, le comenta a David lo que está pasando, ¿verdad? Le habla de la amenaza de la vida de ella y de Salomón, y justamente pues dice el versículo 22 que mientras ella aún hablaba con el rey, llegó el profeta Natán, pues tal como estaba planeado, y vino a reforzar, ¿verdad? Y a corroborar lo que ya Betsabé le acaba de comentar, ¿verdad? Que había una revuelta en su contra, en este caso por parte de Odonías. Y vemos pues el resultado. Pues bueno, vemos la pregunta también en este caso, cómo le hace la pregunta final Natán en el versículo 27. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? O sea, Natán le está preguntando a Dios, oye, ¿tú ordenaste esto? O sea, ¿cuándo tú ordenaste esto? Entonces, eso dio resultado por lo que vamos a leer en el versículo 28 en adelante, ¿verdad? En donde vemos a un David comprometiéndose a ser fiel a lo que ya Dios le había dicho que hiciera, ¿verdad? Que Salomón, en este caso, fuera el rey, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Entonces, vamos a continuar entonces con la lectura del versículo 28 en adelante. Leo, hermano. Sí, por favor. David proclama rey a Salomón. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Y que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey y con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor, el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadot, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gión. Y ahí lo ungirá el sacerdote Sadot y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón.
Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él le he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi rey, Señor, Dios de mi Señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi Señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadot, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadot el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y todo el pueblo viva, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadot y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales lo montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadot y el profeta Natán lo han ungido rey en Gión, y de allí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reinado, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy a quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fueron cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió a los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido a los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. Amén. Amén. Tremendo. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo David, a pesar de que se muestra y se presenta en el capítulo, en los primeros 4 versículos, como alguien ya muy anciano y con pocas facultades y capacidades, pues como Dios obra en él a pesar de todo. O sea, es señal de que cuando Dios tiene un interés o cuando Dios tiene un propósito, se glorifica y hace que las cosas sucedan como Él quiere. Pues, a pesar de todo, David reaccionó correctamente y las estrategias que tuvo, las medidas que tomó, ¿verdad? Después de oír lo que le dijo Natán, fueron las más correctas, fueron las más indicadas. Y fue pues nada más y nada menos nombrar a sus 2 funcionarios principales, pues, en este caso a Benaía, que era su general, y a Sadot, su nuevo sacerdote, a que fueran a ungir a Salomón
en la mula de David. O sea, una mula que era conocida por toda la ciudad de Jerusalén, y mandó a hacer eso en una ciudad bien especial, un lugar llamado Gijón, que estaba en las afueras de Jerusalén. Era un lugar donde se tomaba el agua, y muy probablemente en la hora que fueron, ¿verdad?, a hacer eso en esa ciudad de Gijón, en la mula de David, esos dos funcionarios principales, era la hora en la que más se encontraban pues los habitantes buscando agua. Fue una hora bien estratégica. Sabemos una estrategia bien diseñada, y dio muchos resultados. Obviamente dice que el estruendo y el apoyo y la algarabía fue muy grande, ¿verdad? Fue muy grande, y bueno, llegó, pues como vemos acá en la lectura, a los oídos de Odonías y de todos los que estaban con él, ¿verdad? Se enteraron de lo que había pasado, que David, ¿verdad?, había sucedido a Salomón, lo había ungido formalmente. Y pues me da mucha risa en cierto sentido, como dice el versículo 49, que toda la gente que acompañaba a Odonías en su usurpación, cuando se enteraron de todo eso, se fueron y dejaron prácticamente a Odonías solo. Se levantaron todos los convidados que estaban con Odonías y se fue cada uno por su camino, dice el versículo 49. Y a Odonías pues no le quedó otra que asirse de los cuernos del altar que estaba en el templo. Entonces, cosa que Dios había prohibido hacer en la ley. En la ley estaba prohibido ir a refugiarse en los cuernos del altar. Sin embargo, la gente ignoraba y desobedecía tanto la ley de Dios, que a pesar que la ley de Dios lo prohibía, quienes cometían delito o hacían daño iban a refugiarse allí. Y vemos allí el acto de gracia de Salomón, un acto de gracia en cierto sentido, que le perdonó la vida, Entonces, me gustaría escuchar sus comentarios y sus observaciones en esta segunda parte del capítulo 1 que tengan al respecto. A ver. A ver, Roberto, ayúdanos, Roberto. Bueno, mi amado hermano, yo puedo ver aquí algo que me llamó la atención. Lo que más me llamó la atención de toda la lectura, y es que Salomón empezó su reinado en paz. Salomón, lo normal que podría pasar un rey, ¿verdad?, que está conspirando contra su trono, es que muera. Por eso es que este muchacho Donía pues se agarra de los cuernos y entonces pide clemencia, ¿verdad? Y lo más lógico, no, este es un enemigo del rey, y lo más normal es que pudiera morir. Pero Salomón dijo, no, tranquilo, si tu corazón está bien, no hay problema. Si tu corazón está mal, bueno, ese ya es tu problema, pues. Pero vete para tu casa tranquilo. Y entonces vemos que Salomón recién está comenzando, recién está tomando el trono, y lo está haciendo con benevolencia, con misericordia, aquí pudo haber habido un hecho de sangre, con lo que Salomón pudo haber comenzado su reinado, y no fue así, pues. Estamos viendo un Salomón que está como que comenzando en paz su reinado. Eso es lo que más me llamó la atención. Comenzando en paz, con sabiduría y con firmeza a la vez, con sabiduría y con firmeza. Como dije, esto de asirse de los cuernos del altar, o sea, en esos tiempos, en las culturas antiguas, no solamente en Israel, ¿verdad?, en otras naciones, en otras civilizaciones, cuando alguien delinquía o hacía algo ilícito, merecedor de muerte, apelaba a eso, apelaba a un lugar de rituales religiosos para que se tuviera piedad de él o se tuviera misericordia de él. Y el pueblo de Israel, los habitantes del pueblo de Israel, trajeron esa costumbre también para ellos, ¿verdad? Algo que Dios no enseñó en ninguna parte. De hecho, en Éxodo capítulo 21, versículo 14, o sea, más bien Dios dice que
que no se tenga misericordia de quien haga eso, dice Éxodo 21:14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, si alguien cometía algún delito o lo que fuera y apelar a los cuernos del altar o a la presencia de Dios buscando tener misericordia, Éxodo 21:14 más bien decía que lo quitaran de esos cuernos, ¿verdad? Y que merecía morir, pues. O sea, a pesar de que Dios estaba en contra de eso, no solamente eso lo hizo en este caso Odonías. Bueno, Joab lo hace más adelante y en muchas otras ocasiones esto lo hacen personajes del Antiguo Testamento. El refugiarse en los cuernos del altar, en este caso, para que se tenga misericordia de ellos, cuando Dios dice todo lo contrario en Éxodo capítulo 21, más bien. O sea, en buena parte ignorancia de lo que Dios dice o no ir de acuerdo con lo que Dios dice, porque más bien Dios no le agrada eso. Pues cuando alguien es delincuente, pues tiene que obviamente dar la cara. Sin embargo, Salomón, ¿verdad?, muestra gracia porque obviamente él es digno de muerte, Odonías es digno de muerte en ese momento, por lo que hizo, ¿verdad?, sublevarse. Sin embargo, él lo perdonó, ¿verdad?, porque de alguna manera u otra él viene de la gracia también de Dios, porque prácticamente él viene de un adulterio, que también su padre era merecedor de la muerte, y vino él, pues de repente el menos indicado, el nacido de un adulterio, es ahora el rey. De alguna manera u otra vemos allí la gracia de Dios. Y Salomón en ese momento tuvo misericordia de él. Aunque más adelante, en los capítulos siguientes, obviamente sí lo manda a matar por lo que hizo ya en el capítulo 2, que obviamente no lo vamos a poder ver hoy. ¿Alguna otra aportación? Hermano, solo una observación, hermano. No sé qué piensa usted, hermano. Que aquí Salomón dice que en la mula y Jesucristo acá se montó en un pollino, siempre de la misma raza. No sé si pero lo que otra cosa que sí puedo ver que la gente había una algarabía, pues, también, y lo vemos también, esta entrada también a Jesucristo, lo mismo sucede. Y entonces no sé si por el tipo de animal, no sé yo qué tendría que ver. Sí, podría ser, hermano. Sí podría tener alguna referencia. Aunque tengo entendido que la mula, en este caso, había una ley con las razas de los animales en ese tiempo, que en este caso la mula, la que tenía David, que utilizó para enviar a su hijo, era una raza que solamente podían tener los reyes, las mulas. Los asnos, que eran mestizos, eran los que podían tener la población, en este caso normal. Algo así me parece haber leído en estos días, pero no tengo exactamente la información. Pero sí pudiera haber algo de relación con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, pues en este caso la entrada de Salomón para ser ungido en esa región de Gijón. Sí podría tener, claro que sí, es viable. Gracias, hermano Iván. Hermano Pedro, en ese mismo versículo, el 38, dice, y descendieron el sacerdote Sado, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos. Ajá. Los peleteos eran parte de la guardia de David, ¿verdad? ¿Y quién eran los cereteos? Bueno, en este momento pues no tengo una respuesta específica, pero creo que eran algunas tribus, ¿verdad?, algunas tribus vecinas, si no lo recuerdo muy bien. Y creo que en el pasado, en algunas clases los llegamos a mencionar, pero ahorita no recuerdo como tal la información, pero eran extranjeros, eran tribus extranjeras que se habían aliado, pues que habían venido a formar parte de la nación y que guardaban la ley, obviamente. Pero no tengo más información. Pero sí hemos hablado en el pasado de estas dos tribus, de los peleteos y de los cereteos. ¿Okay? Pero sí se puede investigar, claro que sí.
Mira, según la Biblia de estudio que tenemos acá, dice los quereteos y peleteos eran dos grupos de mercenarios extranjeros que formaban la guardia personal de David. Eran grupos mercenarios extranjeros. Personal contratado para la guerra, que no es oriundo del país, sino contratado Era su guardia personal. Exacto. Sí hemos hecho mención de estos grupos en el pasado. Yo sé que sí. Pero ahorita no recuerdo mucho pero sí hemos hablado de estos grupos en el pasado. A ver, ¿alguna otra aportación? ¿Alguna otra apoyo, aporte, idea, pregunta? Con toda confianza, ¿verdad? Todo claro, hermanito. Qué bueno. Es importante pues que veamos que a los planes de Dios, cuando están establecidos, pues no pueden ser cambiados. No pueden ser cambiados. Hermano, algo que se puede ver, hermano, también es que a pesar de estar muy joven, Salomón obraba con pues, la forma como lo trató a Adonías. O sea, lo trató con mucho respeto, ¿va? Aún siendo el rey. O sea, cualquiera hubiese aprovechado de... Pero más sin embargo, él no. O sea, se ve que él era dentro de la juventud, era una persona muy... Ser leal. Esa es lealtad, ¿va? No aprovecharse de un cargo para dañar a otra persona. Y él no lo hace ahí. O sea, que trató rectamente a Adonías. Eso es bonito verlo también ahí. Sí. Pudo haber hecho uso de su autoridad, pero no lo hizo. No lo hizo. Y según la tradición, el deber era mandarlo a matar. El deber era mandarlo a matar, pero no lo hizo. Le perdonó la vida. En esa ocasión le perdonó la vida. Estaba comenzando apenas y era menor que él. Recuerden que Salomón era el quinto hijo. Y no tengo ahorita los datos exactos, ¿verdad? Pero sí había una diferencia de edad considerable entre Salomón y los otros 4 hijos de David. Entre el mayor, que no se menciona casi en la Biblia, entre Amón, Absalón, que ya habían fallecido, y en este caso Odonías. Odonías tenía una diferencia de edad más o menos considerable con Salomón, ¿verdad? Que había sido el último hijo varón de David y era muy menor, era muy joven en este caso. Por eso, cuando Salomón comienza su reinado, como lo vamos a ver también más adelante, cuando ya entremos a ver el reinado de Salomón, una de las primeras cosas que hace con insistencia es clamarle a Dios por sabiduría. Era un pueblo muy grande, no sabía entrar y salir, ¿verdad? Porque era un pueblo muy, muy numeroso. Y eso conmovió mucho a Dios, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hermano, pidió a Dios sabiduría y no pidió la vida de su enemigo y otras cosas. Dígame. A pesar, hermano, de recuerde todas las cosas que están en el versículo 6, o sea, de Adonías. Ajá. Pero aquí en el 48, o sea, toda persona tiene muchas oportunidades, tiene oportunidades. Podríamos verlo tomado como irrespetuoso, prepotente. ¿Cuántas cosas no se puede haber dicho de su personalidad? Pero aquí Adonías dice que se inclinó respetuosamente ante el rey Salomón. Sí. Como la gente siempre tiene la oportunidad, que a veces nosotros podemos tener, no, es que este es el hermano más rebelde, pero en manos de Dios todo se puede, toda persona puede mejorar. O sea, siempre tenemos la oportunidad de una mejora, pero a veces nosotros podemos calificar, porque podemos estarlo viendo con la misma mirada que tenemos del versículo 6, pero en el capítulo, aquí en el 48 dice, se inclinó respetuosamente ante el rey.
cambia aquella personalidad de respeto y que de repente nunca lo había hecho, no sabemos, pero la realidad es que es bien importante lo que nos dice ese mensaje ahí de estas dos personas. Toda situación que queda en la escrita acá, el Espíritu Santo se encarga de decirnos algo a nosotros. Y es bien importante considerar eso. Señor le bendiga, hermano. Sí, amén. Bueno, sí, tal vez en ese momento Odonías, pues, por la condición en la que estaba, por decir atrapado, no le quedó otra, pues, que hacer reverencia respetuosa al rey, ¿verdad? Y pues, obviamente Salomón le creyó y le perdonó. Pero lo que hizo más adelante, la petición que hace en el capítulo 2, pues, una muestra de que no estaba muy arrepentido de lo que hizo. Pero eso lo vamos a ver ya la próxima semana, con el favor de Dios. Pero muy probablemente en ese momento sí, tal vez estaba retractado de lo que hizo, probablemente, y como dices tú, pues estaba mostrando su respeto, pero yo lo veo más por conveniencia que por sinceridad, ¿verdad? Porque estaba perdido, pues, realmente en ese momento, no le quedaba otra. A ver, alguna otra, no sé, si hay algún pasaje del Nuevo Testamento que recuerdan, no sé si les es familiar esto de sentarse en el trono, de querer sentarse en el trono, para alguna pista, para hacerlo pensar un poquito. Esto de Odonías, querer sentarse en el trono, usurpar el trono, querer hacerse pasar por rey. No sé si esto les suena familiar a ustedes en este momento. A mí me recuerda lo que dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del hombre de pecado, ¿verdad? Del hijo de perdición. Probablemente la próxima semana podemos tocar un poquito más ese punto, ¿verdad? De cómo Satanás también quiere sentarse en el trono, en nosotros, ¿verdad? Para hacerse pasar por Dios. Eso también puede tener algo de aplicación y que pudiésemos también sacarle aprendizaje para nuestras vidas. Pero siempre debemos entender que Cristo es el Rey, que Cristo es el Rey a quien Dios le ha dado toda autoridad y que nunca pues debemos pretender usurpar ese lugar que solo le corresponde a Él, que solo lo tiene Él, que solo lo merece Él, porque fue quien hizo pues, el sacrificio glorioso por nuestros pecados, por nuestras vidas. Entonces, que el Señor me lo bendiga en este día, ¿verdad? Gracias por su interés, por su participación. Disculpas por cualquier cosita, pues, que en el día de hoy hayamos fallado o alguna cosa. Entonces, que Dios me les bendiga, oren para que me pueda terminar de recuperar y aquí también se puede recuperar Roneida y Pierina, que también está con el fiebrón. Entonces, bueno, ahí vamos, pues, ahí vamos poco a poco recuperándonos de esta virosis que ha dado fuerte aquí. Mucha gente está enfermado con fiebre, con tos, con gripe. Bueno, hay un mini hospital en tu casa.